Entiende, en el día en que estaba a punto de perder la mitad de su imperio, la esposa embarazada del multimillonario Damian Blackwood. Eleonora desapareció sin dejar rastro. La policía no tenía pistas, sus abogados estaban impotentes, y en la sala del tribunal, su amante Isabel apenas podía contener su sonrisa triunfante. Todos asumieron que Eleonora había huido, una mujer destrozada llevada al límite, pero todos estaban equivocados. Porque la carta que llegó días después no era una nota de rescate o un adiós. Era una declaración de guerra, que revelaba un secreto tan devastador que no solo expondría a la amante, sino que amenazaría con quemar todo el mundo de Damian Blackwood hasta los cimientos. El aire en la sala de la honorable jueza Marianne Thompson era tan denso que asfixiaba. Era el tipo de silencio sofocante que precede a una tormenta cargada de lo no dicho, crepitando con anticipación. Damian Blackwood, un hombre cuyo nombre era sinónimo de adquisiciones corporativas despiadadas y rascacielos de Manhattan que arañaban las nubes. Sintió una gota de sudor recorrer su sien. Él nunca sudaba. Se sentó en la mesa del acusado flanqueado por un equipo de abogados que parecían tallados en granito y ambición. Sus trajes costaban más que un coche promedio, pero hoy no ofrecían consuelo. Todo su poder, todas sus maniobras legales eran inútiles. Al otro lado de la sala, la silla de Eleonora estaba vacía. Estaba más que vacía. Era un vacío, un agujero en los procedimientos que absorbía toda la certeza de la sala. Eleonora, su esposa de 5 años, embarazada de 7 meses de su hijo, se había ido. La audiencia estaba programada para las 9 SOA. Punto. Eran las 9:47. La jueza Thompson, una mujer con una temible reputación de puntualidad y una mirada fulminante, se asomó desde su estrado. «Señor Salinger», dijo con voz peligrosamente tranquila, dirigiéndose al abogado de Eleonora. «¿Tenemos alguna actualización sobre el paradero de su cliente?» Robert Salinger, un hombre cuya compostura habitual estaba deshilachada, se puso de pie tembloroso. «No, su señoría. No hemos podido contactar a la señora Blackwood desde anoche. Su teléfono va directamente al buzón de voz. No está en su residencia. Estamos profundamente preocupados». Damian sintió un destello de irritación, agudo e inoportuno. Preocupado. Eleonora estaba jugando. Eso tenía que ser. Ella sabía que el acuerdo prenupcial era inquebrantable, una fortaleza que él había gastado una fortuna en construir. Tenía derecho a un generoso acuerdo, por supuesto, pero no a la libra de carne que había exigido. El 50% de Blackwood Industries, la compañía que era más su hijo que el que crecía en su vientre. Este acto de desaparición era una estratagema teatral desesperada para obtener simpatía y retrasar lo inevitable. Se arriesgó a mirar detrás de él. En la segunda fila de la galería pública, Isabel Vance se sentaba con una postura de perfecta quietud depredadora. Tenía las piernas cruzadas, asomando un trozo de un tacón de suela carmesí. Ella lo miró y le dio un sutil, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Un gesto que decía: «¿Ves? Es tan dramática como te dije». Y luego la comisura de sus labios exquisitamente pintados se curvó en una débil sonrisa de complicidad. Esa sonrisa era para él. Era un secreto compartido, una confirmación de su narrativa. Eleonora, la esposa frágil y emocionalmente inestable, finalmente cediendo bajo la presión. Isabel era el futuro, elegante, sin complicaciones y apoyando a su hombre.
Los últimos 6 meses habían sido un vertiginoso borrón de ese futuro. Había conocido a Isabel en la inauguración de una galería. Era curadora, había dicho, con un ojo para el arte disruptivo. También era una fuerza de la naturaleza, con ojos color whisky y una risa que podía desarmar a una junta hostil. Ella no lo veía como un esposo o un padre expectante, sino como Damian Blackwood, el titán. Ella no quería suavizar sus aristas, quería afilarlas. La aventura había comenzado como un escape embriagador y rápidamente se había convertido en una adicción. Decírselo a Eleonora había sido lo más difícil que había hecho. Recordaba la expresión de su rostro, no de ira ardiente, sino de una profunda y devastadora decepción. Había estado tan quieta, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre hinchado. Ya veo, había susurrado con voz hueca. Y el niño será provisto, Eleonora. Tú serás provista, generosamente. Provista, repitió las palabras, con un sabor a ceniza, como un activo a ser gestionado. Desde ese momento, la mujer que creía conocer, la bibliotecaria gentil y compasiva con la que se había casado, la mujer que organizaba galas benéficas y le leía poesía en la cama, había sido reemplazada por una resolución tranquila y férrea que nunca había visto. Contrató a Robert Salinger, un abogado de divorcios implacable, y desafió el acuerdo prenupcial. Quería la mitad, no para ella, afirmaba, sino para el niño, para asegurar su legado. Blackwood, la voz de la jueza. Thompson interrumpió sus pensamientos, devolviéndolo al humillante presente. Dadas las circunstancias inusuales y la posibilidad de que su esposa sea una persona desaparecida, no tengo más remedio que posponer esta audiencia. Sin embargo, permítame ser clara. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándolo en su silla. Si se descubre que esto es una artimaña, una manipulación del tiempo y los recursos de este tribunal, las consecuencias para la parte responsable serán severas. La acusación tácita flotaba en el aire, que él podría estar detrás de ello. Los medios, ya rodeándolo como buitres, se darían un festín. La corte se levanta por 2 semanas, declaró, golpeando el mazo con una finalidad que resonó en la sala silenciosa. Mientras la jueza se alejaba, el abogado principal de Damian, Marcus Thorne, se inclinó. Esto es malo, Damian. Esto es una pesadilla de relaciones públicas. Encuéntrala, Marcus. Damian siseó con voz baja y tensa. No me importa lo que cueste. Esto ya no es un juego. Se puso de pie, abrochándose la chaqueta, con una máscara de fría compostura firmemente en su lugar. Se giró para irse, su mirada recorriendo la galería. Isabel ya estaba de pie, su expresión ahora de preocupación perfectamente calibrada. Le murmuró las palabras, ¿estás bien? Pero los ojos de Damian estaban fijos en la silla vacía en la mesa del demandante. La irritación que había sentido antes ahora estaba siendo desplazada por un sentimiento diferente, algo frío e inquietante que se enroscaba en el fondo de su estómago. Eleonora no era dramática, era precisa, metódica. Fuera lo que fuese, no era una simple artimaña. Era un movimiento en un juego que ni siquiera sabía que estaban jugando. Y mientras salía del juzgado hacia un mar de cámaras parpadeantes y preguntas a gritos, la imagen de la sonrisa de Isabel se grabó en su mente. Era la sonrisa de una ganadora, pero la inquietante sensación en su estómago le decía que el juego estaba lejos de terminar. Las primeras 24 horas fueron un borrón de gestión de crisis calculada.
El equipo de relaciones públicas de Damien emitió un comunicado expresando una profunda y sentida preocupación por el bienestar de Eleonora. Él hizo un espectáculo de cooperación con la policía de Nueva York, sentándose para una entrevista donde pintó un cuadro de una relación amorosa, aunque tensa, y una esposa que había estado bajo una inmensa angustia emocional. Isabel era su sombra, una presencia constante y tranquilizadora. Le preparaba café, su mano apoyada en su hombro, mientras él atendía llamadas. «Aparecerá, cariño», le murmuraba. «Probablemente se ha registrado en un spa en los Berkshires, acumulando gastos en tu Amex para fastidiarte». Era plausible. Era la historia que él quería creer. Pero el nudo frío en su estómago solo se apretaba. El punto de quiebre llegó cuando fue al apartamento de Eleonora. Después de la separación, ella se había negado a quedarse en su cavernoso ático de la Quinta Avenida, al que había llamado una jaula dorada. Había elegido un modesto y elegante apartamento en un edificio de piedra rojiza en West Village, uno que había pagado ella misma, con una pequeña herencia. Él no había estado allí en meses. Entró con una llave que no se había dado cuenta de que todavía tenía. El aroma de ella lo golpeó primero, una mezcla tenue y limpia de lavanda y libros viejos. El apartamento estaba impecable, demasiado impecable. Ni un cojín fuera de lugar, ni una taza en el fregadero. Un libro a medio terminar yacía en la mesita de noche. Un marcapáginas de seda marcando la página. Su armario estaba lleno. Su pasaporte estaba en el cajón del escritorio. Su portátil estaba en el escritorio, cerrado. No había señales de lucha. No había señales de una partida apresurada. Era como si simplemente se hubiera evaporado. Entonces lo vio. En el mostrador de la cocina, junto a un jarrón de peonías ligeramente marchitas, estaba su frasco de vitaminas prenatales. La tapa estaba quitada. Una sola píldora blanca a su lado, como si hubiera estado a punto de tomarla y simplemente la hubieran interrumpido. Un escalofrío, crudo y aterrador, lo recorrió. Eleonora vivía según un horario. Su embarazo la había vuelto aún más meticulosa. Nunca, jamás olvidaría sus vitaminas. No se las perdería por un día de spa. No se las perdería por nada. Esto no era un juego. Algo andaba mal. Terriblemente mal. Llamó al detective Harding, el encargado del caso, con voz tensa. Ella no habría dejado esto atrás. No habría dejado su pasaporte. Esta no es ella. La voz cansada de Harding, al otro lado de la línea, fue evasiva. «Estamos explorando todos los ángulos, señor Blackwood». La siguiente llamada de Damien fue a Clara Jensen, la mejor amiga de Eleonora desde la universidad. Clara era una periodista de investigación de lengua afilada, que siempre lo había visto con una sospecha apenas disimulada. «¿Dónde está Damien?» La voz de Clara era hielo, sin preámbulos, sin cortesías. «Si lo supiera, no te estaría llamando», espetó él. Su propio miedo lo ponía a la defensiva. «¿Te dijo algo? ¿Mencionó un plan? ¿Un lugar al que quería ir?» Hubo una risa amarga al otro lado de la línea. «Un plan. Su único plan era enfrentarte en la corte y obtener lo que ella y su bebé merecían. No te tenía miedo, Damien. Estaba decepcionada. Pero no iba a huir. La única persona a la que realmente le tuvo miedo no fuiste tú». ¿Qué significa eso? Significa que estoy mirando a la mujer que más tiene que ganar con la desaparición de Eleonora, dijo Clara, su voz bajando a un susurro conspirador. La de la sonrisa engreída en todas las fotos de los paparazzi.
¿Cómo está Isabel disfrutando del centro de atención? Esto no tiene nada que ver con Isabel, dijo Damian, un poco demasiado rápido. ¿No es así?, replicó Clara. Un divorcio tranquilo y simple es una cosa, pero una esposa embarazada desaparecida te convierte en una figura trágica y afligida. La convierte a ella en el apoyo incondicional. Es la narrativa perfecta para una trepadora social. Necesitas abrir los ojos. Eres un peón en el juego de otra persona. La llamada terminó, dejando a Damien de pie en el apartamento silencioso y con aroma a lavanda, con la acusación flotando en el aire. Quiso descartarlo como el divagar paranoico de una amiga hostil, pero Clara había sembrado una semilla de duda. Pensó en las últimas semanas, las constantes garantías de Isabel, sus sutiles indirectas sobre la inestabilidad de Eleonora, su coartada perfecta para la noche en que Eleonora desapareció. Una gala benéfica donde había sido fotografiada con una docena de concejales. Era casi demasiado perfecto. El frenesí mediático era ahora un infierno. La narrativa había cambiado. Ya no era el esposo preocupado. Era el principal sospechoso. «El imperio de secretos de Blackwood», gritaba un titular de tabloide. «Amante en la sombra», clamaba otro, acompañado de una foto de Isabel, luciendo elegantemente fría a su brazo. Las acciones de su compañía cayeron. Un trato crucial con inversores japoneses fue puesto en espera. El mundo que había construido con brutal eficiencia comenzaba a fracturarse. Estaba perdiendo el control, y Damian Blackwood era un hombre que nunca estaba fuera de control. Los días se convirtieron en una semana. La policía no tenía nada. Los investigadores privados que había contratado no tenían nada. Eleonora había desaparecido de la faz de la tierra. La ciudad, que una vez había sentido como su reino, ahora se sentía como una prisión. Cada mirada de un extraño un juicio. Estaba en su oficina en casa, un santuario con paredes de cristal, con vistas a Central Park, cuando su asistente le avisó. «Señor, un mensajero acaba de entregarle una carta. Es de las oficinas legales de Salinger, Bell and Associates». El corazón de Damian martilleaba contra sus costillas. Salinger, el abogado de Eleonora. Esto era una nota de rescate, una lista de demandas, algo, cualquier cosa. «Tráela», ordenó. El sobre era de color crema, grueso y formal. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente al abrirlo con un abrecartas de plata. Dentro había 2 documentos. El primero era un expediente legal seco, una moción de desestimación. Eleonora retiraba formalmente su petición de divorcio y su reclamo sobre cualquier parte de Blackwood Industries. Se iba sin nada. Damian miró el documento, su mente dando vueltas. No tenía sentido. ¿Por qué lucharía tan duro, solo para rendirse por completo? ¿Por qué renunciaría a la ventaja que tenía? Debajo del documento legal había un segundo, un trozo de papel más pequeño. Era del mismo papel color crema, doblado por la mitad. Estaba dirigido a él, con la letra elegante y familiar de Eleonora. Lo desdobló. El mensaje era solo una frase, pero mientras leía las palabras, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y todo el misterio de su desaparición fue reemplazado por uno nuevo, mucho más aterrador. La nota decía: «Celo de Arthur Vance. Perdóname por lo que tengo que hacer, Arthur Vance». Un nombre que no había escuchado ni pronunciado en 15 años. Un nombre enterrado tan profundamente en los cimientos de su imperio que se había convencido de que ya no existía. Un fantasma. Eleonora no podía saberlo. Era imposible.
Miró de la nota a la ventana, a la extensa ciudad que llevaba su nombre. El reflejo que le devolvía la mirada era un extraño, un hombre pálido y atormentado. Las palabras de Clara resonaron en sus oídos. Eres un peón en el juego de otra persona. Se había equivocado tanto. Esto no se trataba del divorcio, no se trataba del bebé, ni del dinero, ni siquiera de la aventura. Se trataba de un fantasma, y Eleonora no había huido de él. Había huido para protegerlo, o para exponerlo. No sabía qué era peor. Arthur Vance no era un fantasma. Era una nota a pie de página intencionalmente borrada de la historia oficial de Blackwood Industries. Hace 15 años, Damien había sido un joven empresario voraz, con más ambición que capital. Arthur Vance era un brillante, pero comercialmente ingenuo ingeniero de software que había desarrollado un algoritmo de logística revolucionario. Era la clave, el motor mismo que más tarde impulsaría la red de envíos global de Damien. Arthur tenía el genio. Damien tenía la visión y la crueldad. Fueron socios brevemente, un acuerdo de apretón de manos, un sueño compartido esbozado en servilletas de cóctel. Pero Damien había encontrado una laguna en su acuerdo informal. Había asegurado financiación, creado una sociedad fantasma y patentado legalmente el algoritmo bajo su propio nombre, excluyendo efectivamente a Arthur por completo. Arthur había amenazado con demandar, pero era un desarrollador, no un luchador. Carecía de los recursos y el estómago para una guerra legal prolongada contra la máquina que Damien estaba construyendo. Había aceptado un miserable acuerdo, dinero para callar en realidad, y se había desvanecido en la oscuridad. Damien había oído años después que Arthur había muerto de un ataque al corazón, un hombre destrozado y amargado. La culpa había sido una pequeña y manejable piedra en su zapato, fácilmente ignorada mientras él avanzaba por el escenario mundial. Ahora esa piedra era una roca aplastándole el pecho. Celo de Arthur Vance. ¿Cómo? ¿Cómo pudo Eleonora, su gentil y literaria Eleonora, haber desenterrado un secreto enterrado durante una década y media? Había pagado fortunas a abogados y arregladores para asegurarse de que Arthur Vance no fuera más que un fantasma. Su mente, entrenada para ver patrones en datos de mercado y estructuras corporativas, comenzó a acelerarse, buscando desesperadamente una conexión. Sacó el archivo de su equipo de seguridad sobre Eleonora, sus amigos, su familia, sus organizaciones benéficas favoritas, su historial de búsqueda en línea del último año. Nada. Todo eran libros, arte, filantropía, y más recientemente, obstetricia y muebles de bebé. Luego sacó el archivo de Isabel. La había investigado cuando las cosas se pusieron serias, por supuesto. Isabel Vance, nacida en Chicago, con un título en Historia del Arte de Yale, una estrella en ascenso en la notoriamente despiadada escena artística de Nueva York, sin antecedentes penales, sin conexiones sospechosas. Sus finanzas estaban limpias, provenía de medios modestos, un hecho que usaba a su favor, presentándose como una mujer hecha a sí misma. Era parte de su atractivo. Vance. El nombre le gritó desde la página. ¿Cómo se le había pasado? Era un nombre bastante común, una coincidencia. Tenía que serlo. Comenzó a investigar más a fondo, yendo más allá de la superficial verificación de antecedentes de su equipo de seguridad, utilizando sus propios formidables recursos. Le pagó a un investigador privado, un hombre conocido por su discreción
y su habilidad para desenterrar esqueletos, una tarifa exorbitante para hacer una inmersión profunda, para reconstruir toda la vida de Isabel. Mientras esperaba, la carta de Eleonora lo cambió todo. La policía, informada de su retirada de la petición de divorcio, comenzó a inclinarse hacia la teoría de que se había ido voluntariamente. La narrativa mediática cambió de nuevo. Ya no era una víctima. Era una mujer volátil e inestable que había arrastrado el nombre de un titán por el barro antes de fugarse. El precio de las acciones de Damien comenzó a subir de nuevo. Los inversores japoneses pidieron una nueva reunión. La crisis estaba, increíblemente, disminuyendo. Isabel estaba eufórica. «Te lo dije, cariño», ronroneó acurrucándose a su lado en el sofá de su ático. «Solo intentaba hacerte daño. Ahora que ha mostrado sus verdaderos colores, se acabó. Por fin podemos estar juntos como es debido». Pero Damien no podía seguir adelante. Estaba atormentado. Miró a Isabel, su rostro perfecto y su sonrisa triunfante, y por primera vez no vio a una amante. Vio una colección de puntos de datos que aún no podía conectar. El informe del investigador llegó 3 días después en un archivo digital anónimo. Damien lo abrió en plena noche. Las luces de la ciudad parpadeando abajo como una audiencia silenciosa e indiferente. Las primeras páginas confirmaron la historia oficial. Jail, las galerías, el ascenso en la escala social. Pero luego llegaron los registros sellados que el investigador había abierto. Registros de menores, documentos de tribunales de familia. Isabel Vance nació como Isabel Vancescu. Su padre, un inmigrante rumano, había cambiado su apellido a Vance cuando ella tenía 10 años, con la esperanza de sonar más americano. Su primer nombre no era Arthur, era Mihai. Damien sintió una ola de alivio tan intensa que lo mareó. Era una coincidencia, una estúpida y paranoica coincidencia, pero siguió leyendo. Mihai Vancescu había sido un hombre brillante, pero problemático. Había muerto cuando Isabel tenía 19 años. La causa de la muerte en el certificado era un infarto masivo, pero el investigador había profundizado, encontrando viejos informes policiales de la época. Amigos de Mihai habían sido entrevistados. Todos habían dicho lo mismo. No solo había tenido un ataque al corazón, había muerto de un corazón roto. Había perdido el trabajo de su vida, robado por un socio que lo había traicionado. Se había obsesionado, pasando sus últimos años tratando de probar el robo. El nombre del socio no se mencionaba en el informe policial. El investigador había seguido excavando. Había encontrado los viejos registros académicos de Mihai, sus efectos personales vendidos en una venta de bienes. Y allí, en una caja de papeles viejos, había una fotografía. 2 jóvenes, apenas veinteañeros, sonriendo, sosteniendo una servilleta con garabatos frenéticos. Uno era un hombre demacrado e intenso con ojos oscuros y ardientes, Mihai Vancescu. El otro era una versión más joven y hambrienta de sí mismo. Y el nombre garabateado en la parte inferior de la servilleta junto a su propia firma no era Mihai. Era el nombre americanizado que su socio había insistido en usar para su empresa, porque sonaba más sólido, más confiable. Arthur Vance. La habitación se inclinó. El aire abandonó sus pulmones. Cada momento con Isabel durante los últimos 6 meses se reprodujo en su mente, pero ahora bajo una nueva y horrible luz. Sus encuentros casuales en la galería, su fascinación por su negocio, sus elogios por su instinto asesino,
su sutil envenenamiento de su mente contra Eleonora. No había sido un romance, había sido una infiltración. Esto no era una aventura amorosa, era un asedio. Su plan, se dio cuenta con una claridad nauseabunda, había sido diabólico en su paciencia. Se había abierto camino en su vida, con la intención de convertirse en la próxima Sister Blackwood. Pero eso era solo el principio. Lo había empujado a divorciarse de Eleonora, sabiendo que sería complicado. Su objetivo era provocar una brutal batalla legal pública. En la fase de descubrimiento de un divorcio impugnado que involucraba la mitad de su compañía, todo su historial comercial sería expuesto. Cada documento, cada correo electrónico, cada secreto enterrado estaría sujeto a una citación. Y ella habría estado allí, guiando a los abogados de Eleonora, filtrando información a su amiga Clara Jensen, asegurándose de que el nombre Arthur Vance finalmente saliera a la luz. No iba a quedarse solo con su dinero. Iba a desmantelar su legado pieza por pieza, exponiéndolo como un fraude y un ladrón de la manera más pública imaginable. Heredaría un reino arruinado construido sobre la tumba de su padre, pero había cometido un error de cálculo crítico. Había subestimado a Eleonora. La había visto como Damián la había visto. Una esposa trofeo gentil y pasiva. No había visto la inteligencia tranquila, la mente aguda y observadora detrás de la sonrisa recatada. Eleonora debió haber visto algo, un desliz de la lengua de Isabel, una vieja fotografía, un nombre mencionado de pasada. Debió haber comenzado su propia investigación silenciosa. Y ella, a diferencia de Damián en su arrogancia, había conectado los puntos. Descubrió la verdad, que la mujer por la que su esposo la estaba dejando era la hija vengativa del hombre al que él había destruido. Su desaparición no fue un acto de miedo o rendición. Fue una retirada estratégica. Al desaparecer y retirar la petición de divorcio, había desarmado a Isabel por sí sola. Le había quitado el arma, el caso judicial que Isabel había pasado años preparando. Lo había salvado de la ruina pública, pero la nota. Perdóname por lo que tengo que hacer. Ese no era el mensaje de una mujer que había terminado. Ese era el mensaje de una mujer cuyo propio juego acababa de comenzar. Había estado tan concentrado en la amenaza de Isabel que no había considerado la de la mujer a la que más había agraviado. Estaba atrapado entre dos reinas en una partida de ajedrez que ni siquiera sabía que estaba jugando, y acababa de ser puesto en jaque mate. La fría luz del amanecer que se colaba en el ático se sentía como un interrogatorio. Damián no había dormido. Se había sentado en su silla de oficina de cuero, el informe del investigador, un brillo tóxico en su monitor, mientras la ciudad que poseía pasaba de un manto de luces indiferentes al ajetreo gris de la mañana. La rabia volcánica inicial hacia Isabel se había enfriado en algo mucho más pesado que el nauseabundo peso de su propia estupidez colosal. Él, Damián Blackwood, el hombre que podía anticipar los cambios del mercado y las adquisiciones hostiles mientras dormía, había sido el blanco más fácil de todos, cegado por la vanidad y una cara bonita. Pero eclipsando incluso esa vergüenza, había una profunda y aterradora admiración por Eleonora. La mujer tranquila que había descartado como un accesorio intelectual decorativo para su vida, había demostrado ser una gran maestra de un juego que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando. Había visto el tablero,
anticipado el jaque mate y sacrificado a su reina para salvar a un rey sin valor. Necesitaba ver a Isabel, no solo para desterrarla, sino para entender. Necesitaba mirar a los ojos de la arquitecta de esta ruina y ver el plan reflejado allí. La encontró exactamente donde esperaba, en la suite principal, un reino de sábanas de seda, vestidores del tamaño de estudios y vistas panorámicas de Central Park. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, sosteniendo un río de diamantes en su garganta, un collar de su bóveda privada. Estaba admirando la forma en que las piedras captaban la luz de la mañana, su reflejo un retrato de ambición triunfante. «Buenos días, cariño», dijo, su voz un ronroneo contento al ver que su reflejo se unía al suyo. Estaba pensando, esto sería perfecto para la gala filarmónica la próxima semana. Una pieza llamativa, ¿no crees? Para mostrarles a todos que somos sólidos, inquebrantables. La palabra flotó en el aire, una amarga ironía. Él caminó más adentro de la habitación, sus pasos silenciosos sobre la alfombra mullida. «Quítatelo, Isabel». Su voz era algo muerto, desprovista de la pasión a la que ella estaba acostumbrada, desprovista de ira, desprovista de todo. Era la calma del abismo. Su radiante sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de confusión. «¿Qué pasa, Damien? Te ves terrible». Se volvió del espejo y se deslizó hacia él, su mano extendida en ese gesto practicado de preocupación que ahora parecía una parodia. «Dije», repitió, sus ojos fijos en los de ella. «Quítatelo». Lentamente, su mano fue al broche, sus dedos perfectamente arreglados torpes por un momento. Dejó el collar en la bandeja forrada de terciopelo de su joyero, como si fuera una serpiente muerta. «¿Pasó algo?», preguntó, su voz un poco demasiado aguda. «¿Es sobre Eleonora? ¿La encontraron?» «En cierto modo», dijo, su mirada recorriendo la opulenta habitación que ella había reclamado tan confiadamente como suya. «Estuve leyendo anoche un fascinante fragmento de historia corporativa sobre un brillante ingeniero de software inmigrante llamado Mihai Vancescu». Sucedió lo que había estado esperando ver. No fue un jadeo, no fue un grito, fue un cese de todo. El color se le fue de la cara, dejando sus exquisitas facciones como una máscara de porcelana. Por un segundo desprotegido, vio puro terror primario en sus ojos color whisky, la mirada de una saboteadora atrapada con la bomba en sus manos. Pero ella era una profesional. El terror fue instantáneamente suprimido, enterrado bajo una capa de fría confusión. «Lo siento», dijo, su voz quebradiza. «No tengo idea de quién es». «¿De quién?» «Oh, creo que sí», continuó Damien, su tono implacablemente tranquilo. Él era el depredador ahora, rodeando lentamente. Encontró el nombre un poco difícil para los paladares americanos, así que lo cambió a algo más sólido, más confiable. Prefirió usar Arthur Vance. El nombre cayó entre ellos con la fuerza de un golpe físico. Isabel se encogió. Vio el parpadeo de su pulso en la delicada piel de su garganta, un pájaro frenético y atrapado. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. «Él tuvo una hija», Damien continuó, su voz un silencioso redoble de tambores de perdición. «Una hija inteligente, paciente y hermosa. Una hija que vio a su padre desvanecerse por lo que ella llamó un corazón roto. Una hija que decidió dedicar toda su vida adulta a un único y elegante propósito: vengarlo.
Encontraría al hombre al que consideraba responsable. Lo estudiaría, aprendería sus debilidades, su ego, sus apetitos. Se infiltraría en su vida, se convertiría en su confidente, su amante. Lo empujaría a divorciarse de su tranquila y modesta esposa, sabiendo que la batalla judicial sería un baño de sangre. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Y en ese baño de sangre, durante el descubrimiento, todos los viejos secretos saldrían a la luz. La verdad sobre su padre, la verdad sobre los cimientos de la compañía. No solo tomaría su dinero, destriparía su legado, salaría la tierra donde una vez estuvo su nombre y se pararía sobre las ruinas, finalmente vindicada. Dejó que el silencio se extendiera, observando el colapso. Es un plan brillante, de verdad, una obra maestra de venganza a largo plazo. El único problema es que subestimó a la esposa, la bibliotecaria tranquila y gentil. Nunca imaginó que la esposa sería lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de todo por sí misma. Y con un solo movimiento, desapareciendo y retirando la demanda, sacó todo el juego del tablero. La máscara había desaparecido. La confusión, la negación. Todo se desvaneció, revelando la furia dura y escalofriante que había debajo. El rostro de Isabel se transformó. Su belleza se agudizó en algo peligroso. «Así que lo sabes», dijo, su voz un siseo bajo y venenoso. «Y yo que pensaba que solo eras un tonto arrogante y egocéntrico. Supongo que hay un cerebro ahí, después de todo, enterrado bajo todo ese ego». «¿Dónde está Isabel? ¿Qué hiciste?», exigió él, un atisbo de su antiguo fuego regresando. Ella soltó una carcajada, un sonido áspero y feo, desprovisto de humor. «¿Crees que la tengo encerrada en un sótano en algún lugar? Has estado viendo demasiadas películas, Damien. Ese no es mi estilo. No me ensucio las manos. No, tu preciosa Eleonora fue más inteligente de lo que le di crédito. Vio la tormenta que estaba a punto de desatar y huyó. Eligió el exilio antes que la aniquilación. Tú la ahuyentaste», dijo Damien, las palabras pesadas con su propia culpa asfixiante. «Te hice un favor», escupió ella, su compostura finalmente destrozada en 1000 pedazos de rabia contenida durante mucho tiempo. «Ella era un peso muerto en tu cuello, una reliquia del hombre que solías ser. Yo era tu futuro. Y sí, iba a tomar lo que le debían a mi padre, lo que le robaste». Su voz se elevó, llena del dolor de una niña de 19 años que lo había perdido todo. «Construiste todo este reino sobre su genio y lo dejaste morir sin nada más que recortes de periódicos y promesas rotas». Le ofrecí un acuerdo. Él replicó débilmente, sabiendo lo hueco que sonaba. «Le ofreciste centavos y una orden de silencio», gritó ella, su rostro contorsionado. «Le pagaste para que desapareciera, para que no tuvieras que ver el fantasma de tu propio pecado. Lo destruiste, y yo iba a destruirte a ti. Estuve así de cerca». Sostuvo sus dedos, a un pelo de distancia. Todo su cuerpo temblaba con la fuerza de su odio. Finalmente lo vio todo, la herida cruda y supurante que había motivado toda su existencia. Él había creado a este monstruo. Su codicia había sido la semilla, y su dolor había sido el suelo. «Sal», dijo, su voz una orden baja, las únicas 2 palabras que le quedaban. «Con gusto», se burló ella, su rabia volviendo a un desdén escalofriante. Recogió el collar de diamantes de la bandeja y lo arrojó sobre la cama. Cayó sobre el edredón de seda con un suave y obsceno golpe.
Pero no pienses ni por un segundo que esto ha terminado. Puede que hayas evitado el tribunal de divorcios, pero la verdad no desaparece solo porque tu esposa lo hizo. Está ahí fuera, tiene un nombre y un día. Cuando menos te lo esperes, te encontrará. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con la espalda recta como una tabla, una reina abdicando de un trono que nunca había ganado realmente. El sonido de la pesada puerta principal, cerrándose, resonó por el ático como un disparo, la puntuación final, al final de su vida, tal como la conocía. Damien estaba solo. La confrontación no había traído victoria ni alivio, solo la verdad cruda, escalofriante e innegable de su propio carácter. Había construido su vida sobre un pecado, y las consecuencias se estaban desarrollando de maneras que nunca podría haber imaginado. Isabel no era la enfermedad, era solo un síntoma. Regresó a su oficina, con las piernas inestables. La nota de Eleonora todavía estaba en su escritorio. La elegante escritura, un marcado contraste con la fealdad que acababa de ocurrir. Perdóname por lo que tengo que hacer. Finalmente comprendió la profundidad de su acción. No solo lo estaba protegiendo de la emboscada legal de Isabel, le estaba dando una opción, una última y terrible oportunidad de redención. Podía dejar que esta crisis pasara, dejar que el mundo siguiera creyendo que Eleonora era simplemente inestable, enterrar el secreto de Arthur Vance aún más profundamente y seguir viviendo su vida dorada como una mentira. O podía enfrentar al fantasma él mismo. Podía hacer lo que debería haber hecho hace 15 años. Sabía dónde estaba Eleonora. No su ubicación física. Eso era irrelevante. Sabía su ubicación moral. Estaba al otro lado de un abismo que él había creado esperando ver qué hombre elegiría ser, el que lo tomaba todo, o el que era capaz de devolver algo. El hombre que merecía ser el padre de su hijo. Su mano temblorosa alcanzó el teléfono. Marcó el número del único hombre que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos más profundos. Marcus, dijo. Cuando su abogado respondió, su voz firme, resuelta, el sonido de un hombre que no tenía nada que perder. Cancela la reunión con los inversores japoneses. Tenemos algo más importante que hacer. Quiero que encuentres cada documento, cada archivo, cada trozo de papel que tengamos relacionado con la fundación de esta empresa. Todo sobre Arthur Vance. Hubo un silencio atónito y prolongado al otro lado de la línea. Damien, ¿qué estás haciendo?, preguntó finalmente Marcus, su voz tensa por la incredulidad. Esa puerta está con triple cerrojo por una razón. Abrirla ahora no es solo un suicidio corporativo, es vaporizar las cenizas. Lo sé, dijo Damien, con la mirada fija en su propio reflejo atormentado en el cristal. El reluciente reino de Nueva York, extendiéndose detrás de él, como una hermosa y elaborada tumba. A veces hay que quemarlo todo para construir algo real. El eco de la puerta del ático, cerrándose de golpe, fue el pistoletazo de salida para una carrera que Damien había estado evitando durante 15 años. La furia y la vergüenza se habían consumido, dejando atrás la fría y clara ceniza de la realidad. Estaba solo en la cavernosa sala de estar. Las luces de la ciudad, un brillante y burlón testimonio de un imperio construido sobre cimientos podridos. La enfermedad no era la venganza de Isabel, era su propio pecado original. La nota de Eleonora yacía en el escritorio donde la había dejado. Perdóname por lo que tengo que hacer. Finalmente comprendió el peso aplastante de esas palabras.
Ella no solo lo había salvado del complot legal de Isabel, le había entregado el martillo del arquitecto, dándole la opción de reforzar la fachada de su vida o de derrumbar toda la estructura corrupta. Ella no solo lo estaba salvando, lo estaba desafiando. Desafiándolo a ser el hombre con el que ella pensó que se había casado, el hombre que su hijo merecía como padre. Durante una larga y agonizante hora, luchó con los fantasmas de su pasado y el aterrador espectro de su futuro. Los instintos que lo habían convertido en multimillonario le gritaban: «Entiérralo, págale a Isabel, crea una nueva narrativa, usa tu poder». El poder había sido su escudo, su espada, su religión. Renunciar a él voluntariamente se sentía como una muerte en sí misma. Vio los rostros de los miembros de su junta, las sonrisas burlonas de sus rivales, la decepción de los inversores que habían apostado por su despiadada marca de éxito. Perder su respeto se sentía como perder el oxígeno, pero luego vio el rostro de Arthur Vance en la fotografía, demacrado, intenso, lleno de un genio que él había saqueado. Y vio a Eleonora, su mano apoyada en su estómago, su tranquila decepción, un juicio mucho más condenatorio que el de cualquier tribunal. Había gestionado activos, gestionado riesgos, gestionado personas, pero había fracasado catastróficamente en gestionar su propia alma. Su decisión, cuando llegó, no fue un rayo de claridad moral, sino una rendición tranquila y sombría. Cogió el teléfono y llamó al único hombre que le había ayudado a construir y proteger la mentira durante más de una década. Marcus Thorne llegó en una hora, su maletín lleno de contraestrategias y planes de control de daños. Encontró a Damien no en su oficina, sino de pie ante los ventanales del suelo al techo, pareciendo menos un rey y más un hombre al borde de un precipicio. «Ya he redactado una declaración», comenzó Marcus, «todo negocios. Pintaremos a Eleonora como trágicamente inestable, pero finalmente arrepentida. Podemos solicitar una tutela, proteger sus activos de cualquier futuro. Episodio». Damien se volvió de la ventana. «No, Damien, esto es un regalo. Ella se fue. Necesitamos asegurar esto antes de que cambie de opinión». «No lo hará», dijo Damien en voz baja. «Esto nunca se trató del dinero». Caminó hacia el bar, sirvió 2 whiskies y le entregó uno a su abogado. «Marcus, te voy a contar una historia y no vas a intentar arreglarla. Solo vas a escuchar». Él lo expuso todo. Arthur Vance, la servilleta, la patente, el mísero acuerdo, la verdadera identidad de Isabel. El descubrimiento de Eleonora. Habló durante casi 30 minutos, su voz una confesión monótona. Marcus escuchó, su rostro transformándose lentamente de una confianza enérgica a un horror boquiabierto. El whisky en su mano permaneció intacto. «Suicidio corporativo», susurró Marcus finalmente cuando Damien terminó. Esta vez no fue una advertencia, sino un diagnóstico. «Damien, este será el fin de Blackwood Industries, tal como la conocemos. Las demandas por sí solas. No estamos hablando solo del patrimonio de Vance. Cada competidor que hayas aplastado usará esto como palanca. Cada contrato estará bajo revisión. Serás radioactivo». «Lo sé», dijo Damien. «Hay otras maneras», insistió Marcus, su mente legal acelerada. «Encontramos a Isabel. La hacemos firmar el NDA del siglo. Creamos un fideicomiso para ella de forma anónima. Enterramos esto tan profundamente que nadie lo encontrará jamás. Todavía podemos controlar esto». «Control». «Damien,
Saboreó la palabra. Era el pilar de toda su vida. Mira a dónde me llevó el control, Marcus. Me convirtió en el blanco de una mujer consumida por el odio, y en un extraño para la mujer que llevaba a mi hijo. He terminado con el control. Quiero la verdad. La palabra sonó extraña en su propia lengua. Las siguientes 2 semanas fueron una demolición controlada. La junta directiva fue convocada para una reunión de emergencia. Damian entró en la sala y no vio colegas, sino depredadores que olían sangre. Antes de que pudieran deponerlo, anunció su plan. Se desató el pandemonio. Gritos de traición, locura y negligencia fiduciaria resonaron en las paredes de Caoba. Él se mantuvo firme, capeando la tormenta, sintiéndose extrañamente desapegado de su furia. Era el sonido de un mundo al que ya no pertenecía. Trabajó con un nuevo equipo legal, uno especializado en ética y restauración, no en guerra corporativa. Su tarea no era ocultar su historia, sino excavarla meticulosamente. Pasó horas encerrado, revisando documentos amarillentos, archivos digitales y correos electrónicos antiguos. Encontró el registro de patente original, su propia firma arrogante al pie. Encontró la transferencia bancaria para el acuerdo de Arthur, una cantidad tan insultante que lo enfermó físicamente. Cada documento era un clavo en el ataúd del hombre que solía ser. El dúo del día de la conferencia de prensa llegó gris y con llovizna. Estaba entre bastidores, observando cómo se llenaba la sala con los tiburones de los medios. Sintió un temblor de puro terror. El viejo Damian habría salido con una armadura de desafío. El nuevo se sentía despojado. Su única protección la fea y sin adornos verdad. Caminó hacia el podio. 1000 cámaras destellaron, una constelación cegadora de juicio. Se inclinó hacia el micrófono, su voz tranquila pero clara. Buenos días. No estoy aquí hoy para hablar de precios de acciones o ganancias trimestrales. Estoy aquí para corregir el registro, no solo de las últimas semanas, sino de los últimos 15 años. Les contó todo. No se eximió de nada. Pintó un retrato de un joven cuya ambición se había convertido en avaricia. Pronunció el nombre de Arthur Vance con una reverencia que dejó a la sala en silencio. Confesó en términos crudos y sencillos que la base de su empresa era un robo. El legado de un hombre no son los edificios que llevan su nombre, dijo Damian, su voz quebrándose por primera vez, sino las vidas que toca. Destruí un legado para construir el mío. Hoy eso se detiene. Anunció la disolución de su control personal sobre Blackwood Industries y la creación de la fundación Arthur Vance para la innovación ética, dotada con la mayor parte de su fortuna personal. Cedió la patente principal, el motor de su riqueza, a la fundación para uso público gratuito. En efecto, estaba regalando su reino. No esperó preguntas. Simplemente dijo, «Gracias», y se bajó del escenario, dejando una tormenta de fuego a su paso. Su siguiente acto de penitencia fue el más personal. Fue a ver a Isabel. No la llamó. Fue a su elegante loft en el Soho, un espacio curado a la perfección, como lo había sido su vida. Ella abrió la puerta, su rostro una máscara de cautelosa desafío. «¿Qué quieres?», preguntó, bloqueando la entrada. Hablar, no amenazar, no negociar, solo hablar. Ella lo dejó entrar. El loft estaba lleno de arte afilado, angular y confrontacional. Finalmente comprendió que era un reflejo de su propio mundo interior. No le ofreció dinero. Le ofreció un propósito más allá de la venganza. Deslizó el estatuto de la fundación Arthur Vance sobre su pulida mesa de centro de hormigón.
Escuché tu conferencia de prensa, dijo ella, su voz sin traicionar nada. Fue una actuación bastante buena. No fue una actuación, respondió él. Fue un legado. No te pido perdón. No me lo he ganado. Pero te ofrezco la oportunidad de ser la guardiana de su nombre, de construir algo con él, de ayudar a jóvenes y brillantes personas para que nunca terminen como él. La miró, su mirada directa y desprovista de todo artificio. Toda tu vida ha girado en torno a su final. Esta es una oportunidad para que se trate de un nuevo comienzo, para él y para ti. Ella miró los documentos. Sus manos perfectamente arregladas temblaban casi imperceptiblemente. Él vio la guerra en sus ojos, toda una vida de odio, luchando contra un destello de alivio imposible. Lo pensaré, susurró, y por primera vez no estaba escuchando a la hija vengativa, sino a la que estaba de luto. Damien se retiró. Renunció como CEO, se mudó del ático y tomó un pequeño apartamento anónimo en el centro. Los primeros meses fueron agonizantes. Su vida, que una vez fue una sinfonía de poder, ahora estaba en silencio. Ya no era Damien Blackwood, el titán. Era un paria, una historia de advertencia. Caminaba por las calles y por primera vez nadie lo miraba dos veces. La libertad que creía querer se sentía como un vacío aplastante. Ansiaba la lucha, el trato, la victoria. Tenía que luchar contra sus propios instintos todos los días, eligiendo esta existencia tranquila y vacía sobre el veneno adictivo de su antigua vida. Se mantuvo en contacto con Robert Salinger, pero sus conversaciones eran breves y formales. ¿Está bien?, preguntaba Damien. Ella y el bebé gozan de buena salud, respondía Salinger, sin ubicaciones, sin detalles. Era la penitencia que había aceptado. Tenía que ganarse su lugar en la vida de ese niño, y sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. El otoño se convirtió en invierno. La ciudad se enfrió. Aprendió a encontrar una extraña paz en el anonimato, en el simple ritmo de despertarse y ser solo un hombre. Leyó libros, el tipo de libros que Eleonora amaba. Visitó museos. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, el lenguaje de una vida vivida sin la necesidad de conquistar. Una tarde sombría de diciembre, una semana antes de Navidad, un sobre de papel manila sin distintivos fue deslizado por debajo de su puerta. Sin sello, sin dirección de remitente. Un mensajero. Su corazón martilleó contra sus costillas. Lo abrió de un tirón. Dentro había una sola fotografía impresa en papel mate. Era una foto de un bebé envuelto en una simple manta blanca, su diminuto rostro arrugado por el sueño. El bebé tenía un mechón de su propio cabello oscuro, pero la boca, un arco perfecto y sereno, era toda Eleonora. Le dio la vuelta a la foto. Su elegante y familiar escritura llenó su visión. No era una carta, eran solo 3 palabras. Su nombre es Hope. Damien se arrodilló en el suelo de madera, con la fotografía apretada entre sus manos. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo crudo y áspero que venía de un lugar de 15 años de profundidad. Fue el sonido de una presa rompiéndose. Lágrimas de vergüenza, de dolor, de una gratitud tan profunda que era dolorosa, corrieron por su rostro. No estaba siendo perdonado. No estaba siendo invitado de vuelta. Se le estaba dando algo mucho más precioso. Una razón. Miró de la foto del pequeño niño dormido a la ventana de su pequeño y sencillo apartamento. Había perdido un reino de cristal y acero, un imperio construido sobre una mentira,
Y en su lugar, en esta única y pequeña fotografía, se le había entregado el mundo entero. Un mundo construido sobre una sola, frágil y hermosa palabra. Esperanza. El juego había terminado, y al perder, finalmente había ganado. Al final, esta no era solo una historia sobre una esposa desaparecida o un esposo infiel. Era una historia sobre las mentiras sobre las que construimos nuestras vidas y los pocos valientes que se atreven a decir la verdad. Eleonora Blackwood no fue una víctima. Fue una heroína que entendió que la verdadera fuerza no se trata de luchar, sino de saber cuándo retirarse para dejar que la verdad haga su propio trabajo. Damian perdió un imperio, pero encontró su alma. Es un poderoso recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar ni robar. Si esta historia de secretos, traición y redención final te conmovió, por favor, dale a me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien a quien le encante una historia con un giro que no verás venir. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que demuestran que la verdad siempre es más convincente que la ficción. Haz clic en la campana para no perderte ninguna actualización.